La gata blanca o la conjetura de que si la vida es sueño, encontraríamos su significado en un diccionario de sueños. Helios, junio 27 del 2018. Cierta fría mañana de un día de mayo apareció en la pensión una gata blanca. Al darse cuenta los vecinos de que había cazado un ratón, se sorprendieron y también se preocuparon de que hubiera ratones, aunque la dueña de la pensión había dicho que había dejado veneno para ratones. Pero más grande fue la impresión al darse cuenta que al día siguiente la gata había cazado 2 ratones más. Sí, había cazado ratones, ya que se tiende a pensar que los gatos domésticos ya han perdido ese instinto por la caza. Debe ser, pensé, por esa ley biológica de la Eva mitocondrial. Eso de que en las hembras hay cierta porción de genes que permanece inalterable, el de las mitocondrias. Aventuré una suposición que no está precisamente correlacionada, pero que dice que en las hembras el instinto es más poderoso, lo cual las convierte en verdaderos y valiosos patrones de la especie. Debido a su éxito como cazadora y también a la simpatía que despertó en los pensionistas, ya que era el único animal que se paseaba por el largo y silencioso patio de la pensión, la dueña de casa y los residentes decidieron adoptarla, dándole comida y agua. Admito que me causó sorpresa la aparición de la gata y tal vez debido a mi tendencia a reflexionar sobre el hecho, lo interpreté como algo especial y a decir verdad como algo que no había ocurrido en el año y medio que llevo aquí en la pensión, como algo que no suele suceder. Por eso lo llegué a considerar como un presagio, que también es un tipo de símbolo. Otro pensamiento que tuve es en qué medida puede estar conectado esa aptitud reflexiva con la actitud de buscar o inventar símbolos desde la realidad. Me pregunté. Primero soy chamánico, luego filósofo. Si de la misma realidad o universo o entorno, aquel gran jardín donde suelen florecer las bellas flores de la incerteza. Pero mejor continuemos. Y el más conveniente aporte a esta causa será incluir uno de mis tantos apuntes. Una singular conjetura que concebí hace como un año atrás y que escribí en una agenda de smartphone y lo compartí en Twitter, y es el siguiente. Primer apunte. Si la vida es sueño, encontraremos su significado en un diccionario de sueños. La vida es sueño, esto está escrito en un poema de Calderón de la Barca. 3000 años atrás, hindúes enseñaban en sus templos de sabiduría que la realidad era maya, era ilusión, todo no es más que un engaño infinito y maravilloso. En la antigua China se preguntaba un sabio cuyo nombre ahora no recuerdo, si él no era una mariposa que soñaba que era un sabio viejo maestro. El filósofo es Chan Tzu. Yo ahora miro al mar solitariamente y pienso acerca de estas cosas. Pienso también en la mujer que me gusta y me pregunto si estoy soñando justamente ahora. Y se me viene a la mente una idea bastante singular, que se origina con esta siguiente cuestionamiento. ¿Acaso encontraré la verdad de esta conjunción de mar, Pacífico, de cielo azul y de pensamientos en un diccionario de sueños? ¿Estará allí la verdad, el significado y la respuesta de todo este aquí y ahora? Ya que esta vida no parece ser más que un sueño, indescriptible, fascinante y perfecto. Así, siguiendo con esta línea de que si la vida es sueño, podría encontrar su significado en un diccionario de sueños, me puse a buscar, movido por la bendita curiosidad, su significado en Google. Y luego de leer varias páginas del diccionario de sueños, pude entender que básicamente el significado del símbolo o concepto buscado está directamente relacionado con el observador o soñador, es decir, lo que significa personalmente para él, si tiene una connotación positiva, negativa o de otra índole. Y asimismo habría que mencionar la teoría de los arquetipos, el inconsciente colectivo de Carl Jung, ya que en ciertas culturas existe un significado compartido de ciertos símbolos. Y en este caso particular, la gata blanca presentaría un concepto positivo, la señal de una buena noticia. Admito que saber esto me dejó más tranquilo y me sorprendió gratamente.
pero al mismo tiempo siguiendo esta idea de que la vida o la realidad en la cual estamos fuese un sueño indescriptible, fascinante y perfecto. Pienso que es relevante presentar otro de mis apuntes, que se puede conectar muy bien a este tema, donde desarrollé una idea que se puede catalogar como metafísica. Es un escrito que habla acerca del lenguaje antrópico del cosmos. Entropía, azar y caos, o las secretas parábolas del universo. Platón, aquel gran maestro griego que enseñaba con severidad que aquel hombre que no se interesase por participar en la política no era digno de ser ciudadano de su propia nación. Con esto daba a entender lo importante que pueden llegar a ser los asuntos políticos. Sin embargo, en esta oportunidad, inspirándome en sus consejos, me atrevería a pronunciar en este artículo una nueva variación acerca de este mandato filosófico, que más bien diría así: aquel hombre que no se interesase por aprender acerca de las cuestiones de la física no es digno de alcanzar la virtud de llegar a ser hombre. Con esto quiero dar a entender la connotación de lo importante y significativo que es llegar a manejar ciertos conocimientos, al menos básicos, acerca de la física, una rama de la ciencia que considero fundamental. Y así, para comenzar, me referiré al concepto de entropía, la cual una de sus acepciones comunes dice que es el estado de desorden o caos que existe en un sistema. Los físicos plantearán que el mismo universo tiende al caos. Psicológicamente, entropía o caos no nos parece algo positivo. No nos da una buena imagen. Si por asociación conectáramos palabras al término caos, pronunciaríamos desorden, agitación, anarquía, confusión, etc. Todos conceptos de cierta connotación negativa, al menos psicológica. Pienso que como seres humanos vivientes, la palabra caos nos presenta un significado tanto intuitivamente como racionalmente de ser un concepto oscuro o sospechoso. Naturalmente y biológicamente debe ser así, ya que los seres vivos, desde su formación básica, original, como en sus mismas células, se encuentran en una necesidad vital o pulsión todopoderosa y persistente de contrarrestar u ordenar lo máximo posible cualquier asomo de caos que pueda aparecer. Esto por bienestar de la misma célula, órgano, ser vivo y especie. Y de verdad vivimos, ya sea conscientemente o inconscientemente, y también como un comportamiento transpersonal o social, ajustando, ordenando y eliminando y tratando de controlar cualquier asomo de caos en nuestra propia vida y en nuestra sociedad. Pero aunque nada bueno parezca salir de esta non grata entropía, me referiré a una acepción más específica derivada de la física cuántica, la cual me parece muy interesante y verdaderamente sugerente, que dice que entropía es el ordenamiento oculto de la información. Es decir, la entropía puede parecer a primera vista la medida del caos que nos molesta o desorden que manda al carajo todas las cosas. Pero acaso, conjeturando y basándonos en el concepto de información, podemos considerar que la entropía podría ser un tipo singular de comunicación, percibiendo a la comunicación como un flujo de información, un cierto tipo de lenguaje encriptado subyacente, bajo la imagen de caos. Y es aquí en donde recuerdo a legendarios místicos, gnósticos o de chamanes de las culturas indígenas naturales, que creían que el universo era el gran ser viviente, era Dios. Y me pregunto lo siguiente: si acaso el universo mantiene permanentemente una comunicación, un cierto tipo de lenguaje encriptado subyacente, un lenguaje entrópico con nuestra propia conciencia o espíritu. Así nuestro universo o la realidad o todo lo que nos rodea siempre nos estaría hablando en este lenguaje oculto de la entropía, en este lenguaje de metáfora oscura, y puede que debido a nuestra natural ignorancia ceguera la llamemos caos, al no saber el verdadero significado de esta forma de lenguaje que manifiesta el universo, y de alguna forma prejuzgamos casi por defecto, o más bien error, tal fenómeno dándole connotaciones negativas, cuando en realidad la entropía, el caos inicial, lo incognoscible, podría haber sido la misma palabra del cosmos. Y escribo cosmos con K,
que alude a concepto griego como orden y desorden total. ¿Acaso esta misteriosa o impredecible entropía no fue constatada, o mejor dicho, contemplada por antiguos maestros chinos, quienes lo llamaron o la conceptualizaron como el Tao? ¿Esto acaso 5 o más siglos antes de Cristo? Y después de estos legendarios maestros taoístas en Medio Oriente surgieron y predicaron cristianos místicos, parafraseando citas bíblicas. ¿Acaso no quisieron decir, sin decir no, entrópicos son los caminos del Señor, por misteriosos? El universo nos habla, o mejor dicho, nos susurra en su lenguaje entrópico, y con esto agrego el dato místico donde los seguidores de Jesucristo destacaron el hecho de que hablara en metáforas o parábolas, un lenguaje encriptado. ¿Estaría el maestro judío simulando el impredecible y perfecto idioma entrópico, un lenguaje encriptado y subyacente o metafórico del universo? Si bien hay que hacer la aclaración que todo esto, para un racionalista puro, parecería un mensaje ambiguo, extraño, incomprensible y por lo tanto no válido debido a estas inconsistencias e imprecisiones, tanto del significado como en las posibles interpretaciones, y por el mismo desorden o incertidumbre que surge a la hora de fijar un significado preciso, una medida cuantificable, una medida de tiempo, una medida o número, o que se le pueda asignar a la necesaria ecuación matemática. En este punto, un elemento que me parece importante considerar es el de la aparente aleatoriedad o azar, que parece inherente a los fenómenos del caos o antrópico. Con esto podría agregar el sugerente hecho de que los humanos, a través de los siglos, desarrollaron o descubrieron el arte o práctica de predicciones en base a ciertos sistemas de símbolos, desde el chamán indígena que lanza piedras y huesos y cuya caída al azar revela un signo y un mensaje, desde un maestro chino consultando la sutileza y sofisticación de las varillas de Milenrama para consultar el I Ching, o de algún viejo adivino europeo consultando las enigmáticas cartas del tarot. Si bien innumerables son los ejemplos de estas prácticas, y a veces con cierta calidad de ritual, donde la aleatoriedad o azar es la clave y fundamento que produce el augurio. Pero también hay que considerar que si bien es interesante crear las circunstancias o forzar ciertos elementos a manera de experimento para recibir un posible mensaje del cosmos, más interesante o mejor sería el hecho de encontrarse de forma natural y armoniosa con el símbolo. Este concepto es el de los presagios, o mejor dicho, dejarse encontrar y tener la capacidad imaginativa de perseguir el mensaje presagio, que es también la respuesta del universo o de una entidad transpersonal que es mayor y perfecta en sabiduría. Un afán de escudriñar el inconsciente colectivo o universal, como enseñaría el doctor Gustav Carl Jung. Así fue como Carl Gustav Jung, en 1875 y 1961, quien escribió: como hay innumerables cosas más allá del alcance del entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Carl Gustav Jung. Y ciertamente, a manera de conclusión de este escrito, como no pude saber el porqué de la connotada aparición de la gata blanca en la pensión, usé el símbolo de presagio, y de allí haciéndole caso a esos célebres genios como Calderón de la Barca, o antiguos maestros hindúes de la Maya, o al mismo Chuang Tzu, articulé la idea de que la vida es sueño, y su aparente significado revelado en los mismos diccionarios de sueño, como escribiría aquel dramaturgo universal del aquel pueblito de Stanford, Upon Avon. We are such stuff dreams are made on, and our little life is surrounded with a sleep. Nosotros estamos hechos de esa misma cosa de la cual están hechas los sueños, y nuestra pequeña vida es definida con un sueño. William Shakespeare. Segunda traducción e interpretación personal de la frase: 27 de junio, invierno del 2018, Antofagasta.